Hola, hola, bienvenida y bienvenido a 11 gramos de conciencia. Yo soy Mario Liani y este es el episodio número 32. Desde hace muchos siglos, los números han desempeñado un rol importante en las posturas supersticiosas de cualquier cultura del mundo, pues a lo largo de la historia, ciertos números han sido objeto de supersticiones y creencias negativas. Ciertamente hay varios motivos para que diversos grupos de seres humanos consideren que ciertos números son portadores de aquello que se denomina mala suerte, debido a un supuesto historial negativo. Sin embargo, al revisar las razones por las que algunos números son considerados más desafortunados que otros, en la mayoría de los casos prevalecen argumentos culturales, religiosos o irracionales que nada tienen que ver con el significado que la numerología le atribuye a los números. Recalco este hecho porque la ciencia de los números ofrece un amplio despliegue interpretativo basado en una serie de consideraciones matemáticas, geométricas, evolutivas y transpersonales, que no son para nada casuales, pues han sido tomadas en cuenta por numerosos estudiosos de la materia a lo largo de milenios. El factor que más se repite a lo largo del auge de ciertos números desafortunados es el que se origina durante sucesos nefastos que luego son interpretados de manera oblicua a la luz de los números que estuvieron involucrados en dichos eventos. Dicho de otra manera, sería algo así como afirmar que el número 20, por poner el caso, es un número nefasto y de mal augurio, solo porque durante el día 20 de un año que contiene un número 20 ocurrió un evento catastrófico que afectó a 20 personas. Por supuesto, es innegable que algo así llamaría nuestra atención y nos impulsaría a investigar a fondo el asunto, pero de allí a declarar que el número 20 es un número nefasto, hay mucho trecho. Para que se comprenda el punto, aportaré casos que cualquiera puede corroborar, porque se pueden encontrar navegando por la Internet. Sin embargo, es importante analizar estas creencias con una mirada crítica, desmitificar el concepto de mala suerte y reinterpretar su significado, pues no hay evidencia científica que respalde la idea de que un número en sí mismo puede influir en nuestro destino. Aunque la superstición nos ha encadenado a la idea de que ciertos números son de mala suerte, es hora de romper esas cadenas y reescribir la narrativa. El primero de ellos es el que se refiere al número 17, que en Italia es considerado de mal augurio. Las razones parecen absurdas. Resulta que el número 17 se escribe en letras romanas con las siguientes letras mayúsculas: X, V, I, I. Es decir, la letra X del número 10, la letra V del número 5 y las dos letras I latina que representan dos veces la unidad. Pues resulta que todo el drama italiano del número 17 se fundamenta en que el anagrama de las letras que componen el número en romano se escribe como Vixi, frase que solía estar grabada sobre las lápidas de la época y significa he vivido, algo así como decir estoy muerto y pasé a mejor vida, expresión que hoy día ha sido sustituida por la frase descansa en paz. Por esas razones, el número 17 se ha convertido en un sinónimo de mala suerte para los italianos, al punto en que los edificios no registran un piso 17,
En los hoteles no hay habitaciones con el número 17. La línea aérea Alitalia no anuncia vuelos 17 y en sus aviones no existe una fila de asientos número 17. Es más, cuando la empresa francesa Renault exportó a Italia su modelo R17, lo comercializó bajo el nombre de Renault R177 para evitar que el vehículo no se vendiera. Por cierto, en Italia a nadie se le ocurre mudarse, casarse, abrir una empresa o emprender algo nuevo durante un día 17, y mucho menos si es un viernes 17. Como debes haber escuchado, no hay razones objetivas para considerar que el número 17 sea desafortunado, excepto un anagrama de 4 letras escrito en latín. En lo que a numerología se refiere, el número 17 caracteriza la manifestación de un modelo conductual que expresa la individualidad de manera racional y perfeccionista, y por consiguiente, los sucesos asociados a este número compuesto conllevan el ejercicio de actividades independientes a través del uso del conocimiento. Dicho esto, espero que coincidas conmigo con el hecho de que no parece existir razones de ningún tipo para considerar al 17 como un número de mal augurio. El segundo caso que quiero aportar es el que se refiere al 39, número que en Afganistán está asociado con la prostitución. Aunque no está muy claro el origen de esta arraigada superstición, se dice que en Afganistán operaba un famoso proxeneta iraní que vivía en un apartamento número 39 y conducía un vehículo automotor cuya matrícula contenía el número 39. Para un país islámico, moralista y conservador como Afganistán, la prostitución es considerada una actividad repudiada por la mayoría. Por tanto, las consecuencias de que el número 39 esté asociado a algo tan vergonzoso como la prostitución son nefastas, principalmente en el sector automovilístico, donde nadie quiere ser señalado por llevar el número 39 en la matrícula de su auto. Esta situación ha influido a tal punto que tener el número 39 en la matrícula de un auto impide que se pueda vender. Por lo mismo, nadie desea vivir en una casa número 39 o ser el número 39 de una lista cualquiera. Hoy día en Afganistán se están dando movimientos sociales para que esta superstición sea desechada por la sociedad, habidas cuentas de que es un número que no significa nada en la religión islámica y solo forma parte de una creencia popular que no tiene sustento alguno. En lo que a numerología se refiere, el número 39 caracteriza la expresión de la creatividad y el optimismo a través de una actitud idealista, empática y despojada de malicia. Asimismo, este número también se puede asociar con la infantilidad y la inocencia, actitudes muy alejadas del proxenetismo y la prostitución. El tercer caso que aportaré es el que se refiere al 191, un número que en Estados Unidos es considerado nefasto para el sector de la aviación y por ese motivo casi todas las compañías de aviación comercial han retirado esos 3 dígitos de la programación de sus vuelos. La razón es debida al hecho de que han ocurrido una media docena de trágicos accidentes con aviones de varias aerolíneas de ese país, que utilizaban el número 191 para marcar algunas de sus rutas de vuelo. De hecho,
se dice que no hay otros números de vuelo que hayan acumulado tal cantidad de desastres aéreos en Estados Unidos. Sin que sea necesario describir cada uno de los accidentes ocurridos, este caso requiere hacer varios comentarios. El principal es que la retirada casi masiva de este número de vuelo no procede de motivos supersticiosos, sino de una marcada tendencia que los expertos de la aviación decidieron tomar muy en serio, pues la reiteración de los eventos trágicos que involucran el número 191 va más allá de la casualidad. A ese respecto, realicé un análisis numerológico de las fechas en que ocurrieron todos los accidentes, pero no encontré pistas significativas que me llevaran a pensar que los desastres ocurrieron durante ciclos que desplegaron precisas conjunciones adversas. Sin embargo, eso tampoco significa que no las haya, pues no puedo pretender tener la capacidad para ver la totalidad de los factores que influyen en este tipo de situaciones. A pesar de ello, encontré algo que considero relevante. Además de los accidentes que fueron reseñados a partir de vuelos número 191, he podido verificar la existencia de tragedias aéreas que ocurrieron con números de vuelo 109, 901, 911 y 91. Es decir, han ocurrido desastres aéreos que involucran vuelos identificados con combinaciones de números 1 y 9, hechos que evidentemente no parecen ser para nada casuales. Antes de concluir este análisis, quiero señalar que a lo largo de las décadas que llevo investigando la numerología, he validado que la conjunción entre los números 1 y 9 ocasiona una fuerte tendencia hacia la ocurrencia de eventos inesperados y desestabilizadores. Por consiguiente, por ahora me inclino a considerar esta tendencia como la causa intangible que ha suscitado la ocurrencia de los accidentes reseñados. Por todo lo expuesto, y aunque no se conozcan las razones por las que ciertos números están presentes de manera reiterada en este tipo de trágicos sucesos, considero que haber retirado esa combinación de números de la programación de vuelos ha sido una razonable y preventiva actitud. El cuarto caso que suministraré es el que se refiere a la percepción que se tiene en la India acerca del número 26, convertido en reciente superstición debido a 3 catástrofes ocurridas en ese país durante un día 26. Sin ánimo de polemizar, me parece muy jalado por los pelos que se considere el día 26 como de mal augurio, en vista de que esos incidentes ocurrieron en el año 2001, en el año 2004 y en el 2008, es decir, con varios años de por medio. Uno de los factores que las personas supersticiosas no toman en cuenta es que el número del día no actúa solo, sino que lo hace en combinación con los números del mes y del año corriente. De esta manera, el potencial de un suceso ocurrido durante un determinado día debe ser valorado a partir del análisis de la fecha completa, puesto que cualquier evento ocurre dentro de un marco temporal que está asociado a la estructura del año calendario. Si no fuera así, todos los días 26 de cualquier mes y cualquier año ocasionarían las mismas tendencias, lo cual, evidentemente, es imposible que ocurra. El quinto caso que propongo
es el que se refiere a la percepción que se tiene en las culturas hindú, china y japonesa acerca del número 9. En la India, el número 9 se pronuncia de manera similar a la palabra serpiente, animal que se considera peligroso y por esa razón es asociado a situaciones dañinas. En el Japón, el número 9 se considera de mala suerte porque se pronuncia de manera muy similar a una palabra que significa sufrimiento. Esta interpretación ha ocasionado que en los hospitales japoneses el número 9 no sea usado para marcar el número de una cama o el de un cuarto de recuperación. Por lo mismo, algunas aerolíneas japonesas han eliminado dicho número de su lista de asientos. En el caso del número 9, es evidente que tanto en la India como en Japón se han estigmatizado sus efectos debido a temas fonéticos, aunque estas distorsiones se originan principalmente debido a las peculiares creencias de cada cultura. En cambio, en la cultura china, el número 9 se considera afortunado debido a que en idioma cantonés y mandarín su pronunciación suena como la palabra longevidad, es decir, tener una larga vida. Sin embargo, este tipo de consideraciones no son razonables, puesto que en todos los idiomas del mundo hay palabras que suenan de manera similar, y aunque tengan diferentes significados, nadie se asombra por ello, ni es motivo para que se conviertan en temas de superstición popular. Al margen de estas creencias, en lo que a numerología se refiere, el número 9 caracteriza el anuncio de situaciones que van menguando y concluyendo. Por consiguiente, el uso de este punto de vista podría validar la práctica de suprimir el uso del número 9 en circunstancias donde la supervivencia podría estar en juego. El sexto caso que propongo es el que se refiere a la percepción que se tiene en el mundo occidental acerca del 666, número que ha sido relacionado con el diablo o el anticristo. La razón de ello es debida a que en el libro del Apocalipsis, en el último tomo del Nuevo Testamento, se habla acerca de una entidad maligna cuyo nombre está asociado al número 666. Por estas razones, aún hoy día la interpretación del número 666 sigue vinculada a lo diabólico, ocasionando que muchas personas desarrollen temor a su aparición y eviten atestiguarlo. En este caso, las razones para considerar diabólico a este número son religiosas y por consiguiente se derivan de creencias subjetivas. En lo que a numerología se refiere, el número 6 caracteriza la responsabilidad sociofamiliar en amplio sentido, y de hecho, sorprende que su significado se haya convertido en algo que no guarda relación con el sesgo original. Si profundizamos un poco más, el 666 muestra que el número 6 se manifiesta 3 veces. Si nos basamos en el hecho de que el número 3 representa la integración social, entre otras cosas, sería muy sencillo concluir que el número 666 caracteriza la expansión de la integración sociofamiliar. O sea, dicho de manera coloquial, es un número que sugiere una apertura hacia la solidaridad. El séptimo caso que propongo no es el de un número simple o compuesto, sino uno que muestra la relación que existe entre 3 números, el 3, el 6 y el 9. En lo que se refiere a la numerología,
Estos tres números se consideran complementarios, pues cada uno de ellos está contenido en los demás, tanto de manera matemática como geométrica. En virtud de que el número 3 caracteriza la integración social, el número 6 representa la responsabilidad sociofamiliar y el número 9 enfatiza la solidaridad humanitaria, resulta evidente que los tres números se complementan entre sí y por ello muchos estudiosos los han catalogado como números perfectos. Uno de esos estudiosos fue el insigne científico Nikola Tesla, quien en un dado momento afirmó que para comprender la creación del universo hay que entender la manera como funcionan los números 3, 6 y 9. Más allá de sus afirmaciones, Nikola Tesla se obsesionó por el número 3 y sus múltiplos al punto de que desarrolló conductas maniáticas que hoy día podrían ser consideradas como trastornos obsesivos compulsivos. De hecho, Nikola Tesla residía en la suite 3327 del piso 33 de un hotel y realizaba sus actividades en series de 3, como lavarse las manos 3 veces seguidas y rodear un edificio 3 veces antes de entrar. En este caso, el objetivo de esta reseña es el de hacerte notar que más allá de las implicaciones científicas que motivaron a Tesla a desarrollar un profundo interés por ciertos números, su interés le produjo una enfermiza obsesión que acabó por convertirse en superstición. Debido a que la figura de Tesla ha alcanzado una gran relevancia en nuestros tiempos y muchas personas parecen haber desarrollado un inusual interés hacia sus afirmaciones, me parece saludable alertar sobre este tipo de obsesiones y actitudes supersticiosas que no conducen a nada bueno y empañan la figura del científico. De hecho, una cosa es comprender el alcance y los efectos que podrían producir ciertos códigos numéricos sobre el inconsciente colectivo de las personas, con el objetivo de hallar maneras de utilizarlos para obtener ciertos beneficios. Pero otra muy distinta es el hecho de endiosar códigos numéricos como si fueran entidades capaces de hacer magia y transformar la vida de las personas en un instante. El octavo caso que propongo es el del 8, un número que es perseguido con evidente afán por los ciudadanos de China, pues es asociado a la riqueza y la prosperidad. Por lo que he podido investigar, la principal razón que priva para esta notable consideración es debido a un tema de rima fonética, pues el número 8 se pronuncia en China de manera similar a palabras como prosperidad o riqueza. Esta es una creencia muy arraigada en ese país, debido a que sus habitantes están literalmente obsesionados por la influencia de los números en todas las facetas de la vida. Sobre este particular, puedo relatar una experiencia que tuve. Durante el año 2005, cuando decidí crear mi primer sitio web, tuve la intención de usar una corta serie de números para identificarlo, habidas cuentas de que ofrezco servicios profesionales a través de la numerología. A pesar de ello, confieso que fue imposible encontrar un dominio compuesto solo por números que estuviera disponible. Cuando profundicé sobre esa singularidad y me puse a investigar más a fondo, me sorprendí mucho al encontrar que todos, absolutamente todos los dominios con números que traté de localizar
están registrados a nombre de ciudadanos chinos. Al final, logré registrar mi primer sitio web con el nombre 38UH, es decir, en parte con números y en parte con letras, pero aún así no fue fácil lograrlo. Regresando al tema del número 8, esta obsesión se expande a cualquier ámbito que puedas imaginarte. En China, las fechas que contienen el número 8 se consideran muy afortunadas para comprometerse, casarse, emprender negocios, adquirir bienes y para todo lo que llegues a imaginarte. Al respecto, es probable que recuerdes que las Olimpiadas de Beijing se inauguraron el 8/8 del año 2008, a las 8 horas, 8 minutos y 8 segundos. Sobre este particular, quiero aportar mis reflexiones. Las razones fonéticas que esgrimen los chinos para calificar al número 8 como un número afortunado que canaliza la prosperidad a sus usuarios parece que obedecen más a enfoques supersticiosos que a razones puramente numerológicas. De hecho, la numerología occidental no define al 8 como un número auspicioso que trae suerte a quien lo tiene. Más bien, el número 8 caracteriza el crecimiento económico a través de actividades productivas de toda índole, sin que haya garantías de que eso ocurra, porque los resultados dependen de la manera en que el 8 se conjugue con los otros elementos que participan en su formulación. Retomemos la fecha en que se inauguraron los Juegos Olímpicos en el año 2008. Si calculamos el potencial de toda la fecha, que en numerología se denomina destino o misión de vida, seguiremos obteniendo un número 8, hecho que considero muy favorable para los objetivos políticos y económicos que China ambicionaba cuando escogió ser el país anfitrión de los Juegos Olímpicos de ese año. En este caso, el resultado coincide y además supera la superstición. Sin embargo, ello no significa que la presencia de varios números 8 en cualquier fecha sea una garantía para alcanzar la prosperidad. Por ejemplo, consideremos la misma fecha durante el año anterior, el 2007. Si calculamos el potencial de esta otra fecha, no conseguiremos obtener un número 8 como resultado. Al contrario, por más números 8 que hayan, el resultado del cálculo arroja el número 25-7, una combinación que es desfavorable. De hecho, el número 7 actúa de manera contraria al número 8, restringiendo la productividad a favor del ejercicio de actividades de índole racional que no están alineadas con las actitudes objetivas y pragmáticas que se requieren para activar el ejercicio de la productividad. Además, como si ello no fuera poco, la presencia del número 25 que da lugar al número 7 añade un importante factor de inestabilidad emocional que tiene el potencial de convertirse en bipolaridad. Por cierto, si deseas conocer más sobre los efectos del número 25, te invito a escuchar el episodio número 9 de este podcast, donde abordo con amplitud sus alcances. Retomando el tema, la obsesión por el número 8 también contempla su uso en la numeración de edificios comerciales, en las matrículas de los automóviles y en los seriales de las líneas telefónicas, hecho que hace que todo lo que contenga el número 8 sea muy codiciado
y las personas paguen altas sumas para hacerse con ellos. En efecto, el número de teléfono 888-888 fue subastado en China por más de $270,000 y lo adquirió la aerolínea Sichuan para usarlo en su servicio de atención al cliente 24 horas. Al analizar ese número de teléfono, sobresale el hecho que tal número 8 aparece 8 veces, lo que me resulta favorable desde el punto de vista numerológico. Este enfoque amerita que traiga a colación otro caso que conlleva la presencia de muchos números 8 en el serial de un teléfono que operaba en Bulgaria a través del número 351-888-888-888 de la empresa Movitel. La singularidad de este caso consiste en que ahora nadie desea solicitar este número de teléfono, porque en un lapso de 10 años, sus últimos 3 propietarios fallecieron de manera inesperada y violenta. Es más, hubo indicios de que las 3 personas que fallecieron estaban involucradas con rivalidades y enfrentamientos en el área de los negocios y en actividades delictivas vinculadas al narcotráfico. Debido a esas extrañas coincidencias, la empresa telefónica de Bulgaria decidió suspender la línea, al punto de que a nadie de ese país se le ocurre solicitarla, porque se le considera un número maldito. Llegando a este punto, tal vez te preguntes las razones por las que este serial de teléfono pleno de números 8 no haya funcionado de la manera que los chinos esperarían que sucediera. Según el análisis que realicé, aquí la situación es otra. El serial de teléfono chino contiene 8 números 8, mientras que el serial de teléfono búlgaro contiene 9 números 8. Desde el conocimiento que tengo acerca de cómo operan los códigos numerológicos, opino que el número 9, que contabiliza la cantidad de números 8 presentes en el serial del teléfono, debería ser el responsable de esa predestinación. A mi entender, su presencia influye sobre todo en los números 8, revistiéndolos de una tendencia menguante, tal como lo expliqué cuando abordé el significado del número 9. Si colocamos un número 9 al lado de un número 8, debe resultar evidente que no hay afinidad ninguna entre un número que persigue la ambición productiva y otro que preferiría compartir o regalar lo que se posea. Sin embargo, debido a que el número 8 y el número 9 no son para nada afines entre sí, la presencia del número 9 socava el proceso de ambicionar y producir, convirtiéndolo en un proceso contrario, es decir, en pérdidas. A este respecto, es conveniente saber que cuando el número 8 opera desde una postura excesivamente ambiciosa, es muy probable que se susciten situaciones de extrema codicia, y como todos sabemos, la codicia puede impulsar a las personas a realizar actos ilícitos o criminales que acarrean graves consecuencias. Lo que acabo de afirmar es apenas una opinión basada en el conocimiento que poseo sobre la manera en que los números interactúan entre sí. Con esto, no estoy afirmando que la conjunción entre los números 8 y 9 ocasione situaciones de crimen o violencia, pues esas consecuencias dependen de las conciencias personales.
Por tanto, si un humano actúa con un bajo nivel de conciencia durante tendencias desafortunadas de esa índole, las consecuencias de sus actos lo reflejarán. El noveno caso que propongo es el del 13, un número que en las culturas anglosajonas es considerado muy desafortunado. Aunque hay otras teorías que se han ventilado para considerar nefasto a este número, la más avalada es aquella que se refiere a la última cena que Jesús Cristo compartió con sus 12 discípulos, 13 comensales en total, donde Judas traicionó a Jesús, causando que fuera aprehendido por los romanos y luego crucificado hasta la muerte. A partir de esa teoría, se consideró de muy mala suerte que 13 personas se sentaran en una mesa. De hecho, me imagino los comentarios sobre este argumento. Algo así como: vaya, si Jesucristo fue traicionado y asesinado después de estar integrando un grupo de 13 personas, ¿qué nos espera a nosotros, que no somos hijos de Dios como lo era Él? Por otra parte, se dice que Jesús fue crucificado durante un viernes 13. Debido a esta creencia, el viernes 13 se ha convertido en un día nefasto y de cuidado en la mayoría de los países que se hacen eco de esta superstición, aunque también debo añadir que los antiguos romanos asociaban el martes 13 a desgracias por el hecho de considerar que Marte, el dios de la guerra, era el causante de conflictos violentos. Hoy día, en muchos países anglosajones, se considera al viernes 13 como un día desafortunado, mientras que en algunos países europeos y en todos los de América Latina, la mala suerte es atribuida al martes 13. Por esas razones, los asientos de algunas aerolíneas saltan de la fila 12 a la 14, así como muchas edificaciones han sido construidas hasta el piso 12. En lo que a numerología se refiere, hay una corriente que le ha colocado al 13 la etiqueta de número karmático, es decir, un número que origina situaciones desafiantes a los que lo tienen en sus datos personales de nacimiento o en cualquier lugar del cuadro numerológico. Antes de entrar en mayores consideraciones, es conveniente destacar que el significado del número 13 se vincula con la manifestación de la individualidad a través de actitudes sociales y creativas que impulsan el crecimiento del ego por medio de la vanidad. Como debes haber escuchado, no hay nada nefasto en la descripción que acabo de suministrar y por tanto es razonable concluir que el significado supersticioso del número 13 no coincide con el numerológico. Sin embargo, el hecho de que no coincida no significa que lo debamos excluir, pues se trata de una creencia que se ha arraigado sobre el inconsciente colectivo occidental. De hecho, considero que es muy difícil escapar de sus consecuencias, porque la gente que cree en ello siempre esperará que algo malo pase durante un martes o un viernes 13. Por ejemplo, no puedo dejar de recordar la trágica muerte del actor James Dean a bordo de su auto deportivo marcado con el número 130. ¿Casualidad o consecuencia del hecho de desafiar un número considerado maldito? Asimismo, tampoco puedo dejar de considerar el grave incidente ocurrido con el Apolo 13 durante el día 13 de abril del año 1970. Sobre este particular, vuelvo a recalcar que en el caso del análisis de fechas,
se deben considerar todos los números que integran la fecha y no solo un número 13 que aparezca en el renglón día o forme parte de los dígitos del año. Sin embargo, aunque el incidente con el Apolo 13 ocurrió el día 13 de abril de 1970, todo el peso interpretativo de ese suceso debe adjudicarse a la fecha en que el Apolo 13 emprendió su misión espacial. Esa fecha fue el 11 de abril de 1970. El resultado del cálculo que realicé sobre la fecha de inicio de la misión de la NASA arroja el 5, número que caracteriza y activa todo tipo de situaciones que tengan que ver con eventos o circunstancias inesperadas que pueden causar inestabilidad en diferentes escenarios. De hecho, el código obtenido describe muy bien la situación inesperada que se le presentó a la tripulación del Apolo 13, así como el tipo de complicaciones eventuales que surgieron hasta que se logró encaminar el módulo lunar de regreso a la Tierra. Antes de concluir este análisis, me gustaría comentar, a favor del mal querido número 13, que mi abuelo tenía un hermoso llavero de oro que se trajo de Italia con un gran número 13 grabado en él. Por lo visto, mi abuelo no era supersticioso y tampoco sufrió ningún efecto asociado a ese fatídico número. El 10º y último caso que propongo es sobre el 4, el número que más obsesión y temor causa en China y en Japón. El motivo para tal consideración se debe a que dicho número se pronuncia de manera similar a la palabra muerte, y por tanto volvemos a enfrentarnos con una superstición originada por un tema de similitudes fonéticas que no parece ser razonable. De hecho, en esos países, cualquier objeto o situación que tenga el número 4 es considerada de mala suerte. Veamos algunos ejemplos. Las edificaciones chinas prescinden de la cuarta planta y también, aunque cueste creerlo, de cualquier piso que termine en 4, como el 14, 24 o 34, así como todos los pisos que van del 40 al 49. En pocas palabras, si llegaras al piso 39, el siguiente sería el 50. Por estas razones, los elevadores no muestran botones con esos números, y si te tocara subir por las escaleras, pasarías del tercer al quinto piso sin pasar por el cuarto, que en realidad no existiría. En síntesis, nadie quiere habitar o trabajar en un piso o en una oficina que contenga un número 4. Esta extrema creencia también se extiende a la numeración de las calles, donde los números 4 han sido eliminados de las direcciones urbanas. Asimismo, hay empresas que han tenido que realizar cambios extremos para adaptarse a esta situación, como la empresa japonesa Fuji, que ha eliminado de sus modelos fotográficos el número 4. En lo que respecta al comercio, la mayoría de las tiendas evitan incluir este número en sus precios y también evitan empacar productos en grupos de 4 elementos. Desde el punto de vista de nuestra cultura, sobre todo con el uso del idioma español, por suerte no hemos desarrollado este tipo de creencias basadas en palabras y números con similar fonética. De hecho, imagínate que a alguien se le ocurra convertir el número 200 en sinónimo de mal augurio, solo porque suena parecido a la palabra lo siento. Además, en lo que respecta a la numerología occidental,
los cálculos y las interpretaciones no se basan en la fonética de los nombres, sino en la ortografía con que están escritos. En cuanto al significado numerológico del 4, es conveniente recalcar que este número caracteriza situaciones de esfuerzo y responsabilidad, cuyo aspecto positivo consiste en la consolidación de una sólida base de apoyo que permita edificar un posterior crecimiento material. Por tanto, es bueno tener presente que el 4 es un número de responsabilidad que demanda esforzarse y por ello pueden ocurrir desgastes físicos que podrían poner en juego la salud y la supervivencia del cuerpo. Por ejemplo, aunque comprendo el enfoque de querer erradicar su presencia de la vida cotidiana, considero radical eliminar todos los números que contienen un 4, pues cada número compuesto actúa de manera diferente según como el número 4 se combine con el que le acompaña. Sin llegar a esos extremos, no niego que prefiero evitar el número 4 en algunas situaciones, pero no lo hago desde el punto de vista de la superstición. Desde este punto de vista, pero no desde lo supersticioso, quizás sea bueno considerar realizar ajustes sobre ello, pero sin llegar a generalizarlos. De todas las combinaciones que involucran al número 4, debo destacar una que procuraría erradicar de cualquier ámbito, y esa es la que se refiere al número 49. La razón lógica es muy simple. El 4 caracteriza la salud del cuerpo físico, mientras que el 9 representa aquello que mengua y concluye, tal como lo expliqué cuando abordé la situación del número 9. Para que se comprenda mi razonamiento, voy a aportar una vivencia personal. Hace menos de una década atrás, mi padre necesitaba mudarse y al final tuvo que irse a vivir a un apartamento número 4 de un piso 9. Aunque yo conocía el potencial que ese número le deparaba y lo compartí con mis familiares, no hubo la oportunidad de intervenir y conseguir otro lugar, así que tuvimos que aceptarlo como algo predestinado. Estando allí, su salud se deterioró de manera muy acelerada y acabó por fallecer en su casa unos pocos años después. Por todas estas razones, yo sugeriría evitar la combinación de 4 y 9 en donde se pueda, pero principalmente en el ámbito de hospitales o centros de salud. A través de todos los comentarios realizados, espero que haya quedado claro que la numerología es un conocimiento que no tiene nada que ver con temas fonéticos, culturales o de índole supersticiosa. En el caso de los números supuestamente nefastos que aquí analizamos, es bueno tener presente que el inconsciente colectivo decidió engancharse de manera tácita e incondicional a ese anillo de percepción compartida, aceptando a ojos cerrados lo que el colectivo propone. Desde nuestro punto de vista, es obvio que podemos hallar números con potenciales adversos, pero cuando los encontremos, no serán números nefastos, sino más bien aspectos opuestos que solo surgen para forzar a su portador a prestar atención y superar situaciones contradictorias que de otra manera no enfrentaría. Para concluir el análisis sobre el tema del número 4, quiero dejar en este espacio una lista de preguntas que a lo mejor no tienen una respuesta clara, pero en verdad me gustaría conocerlas. Si en la cultura china son tan prolijos y efectivos
para eliminar los números 4 en circunstancias tan complejas como en la construcción o en las actividades empresariales, me pregunto cómo resolverán su día a día en las siguientes circunstancias. Hola, ¿qué edad tienes? Bueno, yo tengo 15 años menos 1 y mi hermano tiene 33 años más 1. Ah, ok. ¿Cómo le llaman a la famosa crisis de los 40? ¿O será que en China esa crisis de edad no existe? ¿Cómo le dicen en China a las camionetas 4x4? Creo que ni pregunto, porque a lo mejor me sorprende con el número 16, que es el resultado de multiplicar 4 por 4. En China radican los campos de tréboles con 4 hojas y los sustituyen por sembradíos de la especie castaño de agua que llaman árbol del dinero. Concluyendo esta reseña, aclaro que este listado de curiosas preguntas que cualquiera podría hacerse no se constituye de modo alguno en una burla hacia la cultura china. De hecho, es una cultura que aprecio y respeto mucho, pues sus tradiciones milenarias han aportado a la humanidad un amplio bagaje cultural. Espero que se comprenda que solo estoy expresando curiosidad, pues me pregunto si esta obsesión llega a los extremos que acabo de esbozar. Muchas y muchas gracias por acompañarme durante este nuevo episodio de 11 gramos de conciencia. Yo soy Mario Liani. Si te agradó el contenido de este episodio, por favor, no olvides suscribirte y compartirlo. Si deseas saber más acerca de mis actividades, en la sección de la descripción del video te dejo todos los enlaces hacia mis redes sociales, mi sitio web y la Escuela de Numerología Transpersonal online, donde imparto cursos pregrabados en video. Saludos, bendiciones y hasta pronto.